Gracias, Erika, por tu presentación. Hola a todos, soy Flavia Serafini. Estoy muy contenta y orgullosa de poder estar acá para presentarles este proyecto tan innovador y desafiante y por sobre todo que contribuye tanto a la sostenibilidad de nuestras ciudades y comunidades para una provincia tan linda como es la provincia de Mendoza de la República Argentina. Muchas gracias, Bentley, por esta oportunidad y les cuento el proyecto. Hoy en día, las ciudades son tanto la causa como la víctima del cambio climático. Por eso es indispensable contemplar la administración y el uso de los recursos naturales. Una ciudad planificada es la base de una ciudad inteligente. Por eso, como empresa, buscamos brindar herramientas a los organismos gubernamentales para generar un impacto positivo en las comunidades y así lograr ciudades más sustentables y eficientes. Hoy les presentamos nuestro proyecto desarrollado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza durante los años 2020-2021. Nuestra misión fue construir un gemelo digital de la infraestructura verde con el objetivo de identificar más de 600.000 árboles, sus características y alrededores. Este extenso relevamiento permitió tener conocimiento del estado de cada especie para así impulsar estrategias adecuadas que ayuden a mantener un ecosistema sano y beneficioso para las personas. En la provincia de Mendoza, como en muchas ciudades de América Latina, en las últimas décadas ha tenido lugar un proceso de crecimiento demográfico muy acelerado, acompañado de un intenso proceso de urbanización. El fenómeno ha provocado un fuerte impacto en la estabilidad territorial, la gobernanza y particularmente en la demanda y uso sustentable de recursos y servicios ambientales para que las ciudades tengan un desarrollo sostenible. Este intenso proceso de urbanización incide en la fragilidad del arbolado público y que de no tomarse acciones concretas y urgentes corre graves riesgos de colapsar. En Mendoza, la presencia masiva de árboles en los núcleos urbanos ha hecho de una región desértica natural un lugar apto para el desarrollo de la vida humana. El bosque urbano cultivado es el resultado de la plantación de especies forestales a lo largo de los canales, viales, calles y avenidas y de espacios verdes en distintos periodos del desarrollo de la ciudad. Esta intensa arborización le confiere a Mendoza un carácter único en la región y el mundo, y junto con la red de riego es el recurso natural que sustenta el modelo urbanístico desarrollado. Los árboles brindan innumerables beneficios ambientales, como mitigar el impacto de calor, fenómeno que puede significar una amplitud térmica de entre 4 y 10 grados centígrados en las localidades mendocinas, reducen la contaminación de aire y sonora, interceptan el agua de lluvia evitando intensas escorrentías y una mayor infiltración del suelo, regulan la iluminación natural y ejercen un control en la radiación ultravioleta. Protegen de los vientos fuertes, reduciendo su velocidad y favorecen la diversidad biológica. En la actualidad, el arbolado público del municipio de Mendoza se encuentra en franco deterioro debido a la falta de gestión en el manejo del cuidado y del mantenimiento de las distintas especies. Faltó acompañamiento, faltó poda, faltó rigor técnico en muchas de las tareas que conlleva el mantenimiento de las especies y esto a la larga trajo consecuencias en la salud de la vegetación, en la estética y en la función que debe cumplir el arbolado. Las calles de Mendoza se encuentran acompañadas en toda su extensión por acequias con el fin primordial del riego, pero además cumplen inevitablemente con el rol del drenaje pluvial urbano, evacuando los escurrimientos de las áreas impermeables de las propiedades y calzadas de las calles. Originalmente fueron construidas en tierra, sin embargo actualmente se llevan a cabo en hormigón armado, resultando en acequias con fondos impermeables que provocan un déficit de agua de riego. Sin información y políticas acordes, las consecuencias a largo plazo podrían ser retroceder a las condiciones originales de ciudades áridas. Urge un compromiso de todas las ciudades, todas las comunidades,
para recuperar la cultura mendocina del árbol que hizo crecer un bosque donde originalmente había solo arena y piedra. Por esto, el objetivo de realizar un censo e inventario es generar una solución para determinar la situación actual de los árboles, incluyendo sus características, estado físico y sanitario, para luego volcar los datos obtenidos en un sistema de información geográfica y así facilitar a las entidades municipales mendocinas el acceso a la información para elaborar planes de mantenimiento del arbolado con una visión metropolitana. El método tradicional hubiera consistido en que un equipo de censistas saliera a la calle, visitara árbol por árbol, completara datos en un formulario, y esto es muy ineficaz en cuanto a la utilización de los recursos, del tiempo y la precisión de los datos que se capturan. Nos referimos a que el método tradicional y también los antecedentes de este, solicitados por el municipio de Mendoza, hubieran conformado una serie de etapas donde tanto el método de relevamiento como la posterior carga y estructuración de una base de datos hubiera podido conllevar errores que empobrecieran el valor de la información. Hablamos de un trabajo de campo donde 20 personas anotan de forma manual las medidas y características del árbol, corriendo el riesgo de dejar a libre interpretación del operario la situación real del elemento capturado. Aunque tuviese la capacitación adecuada, solo esa persona sería testigo de las condiciones existentes. Luego, el completamiento de planillas, ya sea en formato papel o digital, conformaría una base de datos poco unificada. Un compilado de datos que hubieran debido ser examinados por una persona o equipos para ser digitalizados en el mejor de los casos, volcados directamente en una única plataforma digital, pudiendo ocurrir que los datos se vean alterados por error u omisión al momento de la carga. Nuestra propuesta, al utilizar Mobile Mapping junto a Orbit, fue reducir los errores accidentales que pudiesen ocurrir. Gracias a la automatización de varias partes del proceso y los distintos controles de calidad, tanto humanos como programados, es que podemos decir que el método Mobile Mapping es una forma rápida y precisa para documentar la realidad. El equipo dedicado a este proyecto fue un equipo de profesionales multidisciplinarios, ingenieros agrónomos, especialistas en GIS, en IT, cartógrafos, que se ocuparon de planificar, ejecutar, controlar, guiar el proyecto, como así también el modelo de datos de captura que se adapte a las necesidades que requiere la buena gestión del arbolado. ¿Por qué Mobile Mapping? Por su captura de imágenes 360 georreferenciadas con alto nivel de detalle. Posicionamiento de precisión utilizando GNSS y sistema de referencia inercial. Extracción de objetos a partir de nube de puntos obtenidos del sensor LiDAR. Uso reducido de equipo y personal. Permite ejecutar proyectos extensos en menor periodo de tiempo. Este proyecto se ejecutó durante los años 2020-2021, que como todos sabemos fue un periodo de cuarentena por efectos del COVID, y lo pudimos llevar adelante satisfactoriamente gracias al método Mobile Mapping, gracias al equipo que llevó adelante este proyecto, y también eso permitió que fuera más fluido el recorrido de los vehículos y que hubiera menos obstrucciones para la visualización de los árboles. Para el trabajo de campo se requiere un móvil, en este caso una camioneta, para capturar en altura todo lo perteneciente al espacio público. De esta manera se previene la perturbación de la visión de aquellos elementos a capturar, evitando ser ocultos por automóviles u objetos que se encuentren estacionados frente a las propiedades. Al mismo tiempo se monta en la camioneta una cámara con 6 lentes que componen una escena panorámica esférica con cobertura en todas las direcciones, 360 grados, de más de 30 megapíxeles. Por otro lado, no podríamos hablar de relevamiento sin tener en cuenta la geolocalización de las trayectorias en las imágenes obtenidas.
Es por esto que el sistema se apoya en dos receptores GNSS que miden en simultáneo, más la utilización de una estación de medición permanente GNSS Ramsat para obtener coordenadas de posición espacial X y Z precisas, sumado a una unidad de medición inercial IMU para controlar la orientación de la cámara. Asimismo, el vehículo está especialmente equipado con sensores LiDAR, lo que permite la obtención de una densa nube de puntos para que, junto con las fotografías, generar un producto de alta resolución y fiel a la realidad. Así es como se obtienen los tres elementos clave para que el proyecto de relevamiento sea completo. Fotografías 360 grados de alta resolución, georreferenciadas y que registran el 100% del espacio público. Un conjunto de trayectorias, es decir, la ruta realizada por el vehículo, la cual contiene los centros de toma de fotografía que serán vinculados con la nube de puntos. Y una nube de puntos, o point cloud, que refleja el entorno para generar un modelo tridimensional. Estos tres tipos de datos obtenidos del relevamiento se apoyarán entonces en el vuelo aerofotogramétrico de la ciudad de Mendoza. Más de 2.000 kilómetros cuadrados empleados para crear un mosaico actualizado, que sirve como base para plasmar los datos censados y visualizarlos de una manera sencilla. Un recurso que funciona para identificar el estado del arbolado y el posterior análisis de su evolución. Finalizada la etapa de relevamiento, es hora de dar inicio al trabajo en gabinete y volcar toda esta información a una sola plataforma. Orbit 3DM es la interfaz perfecta para combinar imágenes 360, trayectorias y nubes de puntos, para así lograr visualizar, navegar y extraer los datos obtenidos con mobile mapping. Aquí en este proyecto integramos más de 2 millones de fotos, 2.155.050 fotos, 3.700 kilómetros de recorrido y puntos provenientes de un LiDAR que dispara 700.000 puntos por segundo. Todo ello unificado en este único software, o sea en Orbit, listo para comenzar la extracción de datos. En primer lugar, se realiza la importación de rutas en Orbit 3DM Feature Extraction. El plan de trayectoria de la camioneta se subdivide en una serie de bloques o áreas que contienen la ruta a analizar. Aquí es cuando comienza el trabajo de los operadores de captura, un equipo de al menos 8 personas, a quienes se les da una ruta a cada uno para iniciar la extracción de los elementos requeridos. Luego se crea el espacio de trabajo, y en este paso se aplican parámetros al programa para automatizar parte de las variables requeridas en la extracción de los datos de los árboles, por un lado las coordenadas X y Z y por otro el tipo de elemento relevado, árbol, nicho, tocón, otros. Este llamado espacio de trabajo permite al operador concentrarse en la identificación y ubicación de los elementos, logrando no solo precisión, sino también acelerando los tiempos de extracción de datos. Si bien los programas y algoritmos son muy beneficiosos a la hora de extraer resultados, la intervención humana y los controles de calidad son indispensables para lograr un modelo digital que sea coherente en un 100% con la realidad. Una vez importadas las rutas y creado el espacio de trabajo, comienza la extracción de datos. Cada operador se encarga de un bloque determinado, recorre la ruta trazada y compara con el mosaico obtenido del vuelo aerofotogramétrico para ver que todos los elementos de su área sean identificados. Cada árbol relevado debió marcarse en una posición exacta para que coincida con su centro y así el algoritmo del programa puede establecer sus características: alto, ancho de tronco, inclinación y radio de copa. Al mismo tiempo, se requirió tener en cuenta ciertos aspectos para alcanzar los estándares de calidad solicitados, tales como realizar las capturas desde una vista lo más frontal posible, teniendo en cuenta que queden fuera de la fotografía otros elementos que pudiesen opacar al objeto principal. Mostrar un solo punto por imagen para no generar confusión. Con la asistencia del algoritmo Orbit 3DM
y los valores que aplicamos como estándar para este proyecto, se pudo efectuar el cálculo de las 5 variables dendométricas de cada árbol. Utilizando el archivo de datos de las capturas realizadas por los operadores, sumado a las rutas de los bloques, se logró el cálculo de cada uno de los puntos y la extracción correcta de los datos requeridos por el proyecto. Este proceso mixto de captura manual y automática permitió un flujo constante de trabajo, intercalando las tareas en gabinete. Mientras los operadores no capturaban, el software podía trabajar extrayendo los valores predeterminados para el censo. Todos los datos obtenidos se vuelcan entonces a un GIS, una herramienta más para el control de calidad que implica una nueva verificación para corregir y obtener la mayor precisión posible. En este punto utilizamos la plataforma GIS para representar la información recolectada. Podemos observar la canopia de los árboles y, apoyándonos en el mosaico ortorrectificado, corroborar que los puntos se encuentren correctamente georreferenciados. Pero no solo es un trabajo que implica la pericia de nuestro equipo a la hora de detectar irregularidades en el censo, sino también es una herramienta para analizar lo que está ocurriendo en el territorio. Podemos localizar áreas de influencia, distinguir particularidades en la masa arbórea y, gracias a la banda infrarroja que detecta la clorofila y el trabajo de nuestros fotogrametristas, ofrecer informes de fotointerpretación del tipo y estado de la vegetación. En consecuencia, podemos asegurar que el trabajo de campo junto con el trabajo en gabinete conforman un modelo de datos muy robustos, que es consecuencia de un trabajo puntilloso que genera una realidad virtual precisa y actualizada. En conjunto con la empresa Geosystem, co-desarrollamos una plataforma para visualizar el registro general de Orbit, incorporando de esta forma una herramienta de monitoreo ambiental de múltiples variables del arbolado, pero también de su entorno directo o indirecto. Esta plataforma y todo el trabajo realizado establece las bases de un sistema que logra, como nos gusta decir en GenMap, integrar el mundo físico con el virtual. Estamos convencidos que hay una conectividad que no se mide en distancias, sino en la capacidad de acceso a la información. No podemos pensar en una ciudad inteligente sin datos. Por eso este proyecto es un claro ejemplo de cómo buenas prácticas sientan las bases para generar políticas para el hoy, pero también para el futuro. Si la ciudad de Mendoza decidiera volver a hacer un censo dentro de 5 años, hoy contaríamos con datos para comparar, analizar y brindar herramientas para una planificación urbana inteligente que sea cohesiva con la naturaleza y las personas. Hoy, la información abstraída de la realidad conforma este gemelo digital al alcance de las distintas entidades mendocinas involucradas en el cuidado y manejo sustentable de lo que hace a Mendoza una ciudad única, nacida sobre un terreno desértico y transformada en un bosque urbano. Hemos contribuido a generar un gemelo digital que no solo resuelve las necesidades ambientales que enfrenta hoy Mendoza, sino también un registro que funciona como recurso para futuros proyectos de infraestructura vial, de equipamiento, telecomunicaciones, energía y otros tantos. Bueno, agradecemos a Bentley y a todo el equipo de Orbit que nos ayudó tanto en desarrollar el algoritmo tan especial para la morfología del arbolado urbano de la provincia de Mendoza. Gracias a Geosystem, que fue el prime contractor y el que desarrolló el sistema, todo el sistema de gestión que queda en el gobierno, justamente para prevenir y hacer todo el mantenimiento del arbolado urbano. Gracias al equipo de trabajo de GenMap, que trabajó duro para que este proyecto fuera exitoso. Y gracias a Erika, a quien te devuelvo la palabra para que continúes con InfraWeek.